Aquí estamos en un ambiente de trabajo duro, así que si escuchan ruido les voy a pedir mil disculpas. Vamos a buscar, a ver, aquí, vamos a ver si eran estos, aquí estamos. Creo que era este el que teníamos que tratar hoy. Ventana, aceptar. Estamos. Ahí está, bien. ¿Qué tal, Natalia? Bueno, acuérdense, si no lo pusieron ya, de ir poniendo sus nombres en la lista del chat. A ver cuántos somos. Somos poquitos. Bueno, igual, como saben, esto queda grabado, así que yo el otro día estuve intentando completar un poquito el aula, pero la verdad que no puedo, no sé cuál es las herramientas que usan, así que bueno. Vamos a tratar hoy el tema, no sé qué dio el profe, creo que el profe habló acerca de la preservación de alimentos. El viernes pasado, si mal no me dijo, puede ser, preservación de alimentos de varias formas y hablando principalmente del secado. Bueno, entonces vamos a ver, habiendo visto un poquito el tema de cómo es la transferencia de calor, para que se produzca el proceso, vamos a ver cómo fomentamos, cómo forzamos todo este sistema para que se produzca el secado, ¿sí? Vamos a ver que entonces que en nuestro sistema de secado solar tecnológico lo que vamos a tener en cuenta van a ser varios mini sistemas que van a formar el sistema completo, ¿sí? Depende de la configuración más simple o más compleja de mi secadero, vamos a tener varios sistemas que lo armen, ¿sí? Entonces, principalmente, el sistema de colección de energía solar. Esto se trata justamente de una superficie que esté direccionada adecuadamente de forma que capte la mayor cantidad de energía solar, ¿sí? Esta energía solar puede ser para calentar directamente el alimento, ¿sí? O sea, yo expongo el alimento de tal forma que aproveche la mayor parte de la energía solar para que, bueno, con la energía del sol, el agua que está contenida en el alimento, logre energía, se desprenda y salga de ese alimento, ¿sí? Entonces, la colección de energía solar es la parte más importante. Que esa energía solar la pueda direccionar directamente sobre el alimento o pueda con esa energía solar generar un recinto donde captando esa energía solar en ese recinto se caliente el aire que permita elevar la temperatura de ese recinto de forma tal que incida esa temperatura sobre el agua que contiene el producto y le permita escaparse. También puedo hacer que ese aire, esa energía solar, incida sobre un elemento que captura calor para calentar aire y ese aire direccionar y hacer circular. Disculpen, acá estamos. Bueno, les decía que entonces esa energía solar la puedo capturar para calentar aire y hacer circular el aire a través de un recinto aparte, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se produce, cómo forzamos nosotros
para que se produzcan esa transferencia de calor y de masa de agua, ¿sí? Entre el producto y ese aire que está calentado o esa energía solar directa. Sí, eso va a depender justamente, como les dije, de qué tipo de elemento estemos usando, qué tipo de secador, tecnología que esté aplicada a ese secador, ¿sí? Como siempre les digo, un sistema puede ser tan simple o tan complejo como nosotros querramos, ¿sí? O sea, o como nos dé el cuero, ¿no? Pero pues vamos a ir viendo un poquito cómo se aplica toda esta tecnología para obtener el secado de alimentos. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy requiriendo? Que justamente ese producto que está empapado de agua, que está lleno de agua, supónganse un pimiento, ¿sí? Que está cortado en tiras, a lo mejor, un pimiento fresco, si ustedes pues vamos a ver más adelante, si lo pudieran llegar a pesar con el alimento fresco, con uno seco, la diferencia que hay entre esos dos pesos es justamente la cantidad de agua que le quitamos a ese producto. Entonces, vamos a tratar de que se produzca justamente una corriente convectiva. ¿Se acuerdan lo que era convección? Bueno, vamos a tratar de que se produzca una corriente convectiva con aire seco y caliente, ¿sí? Usando la energía del sol, que eso es generalmente lo que se produce, ya sea de forma directa sobre el alimento que hace el sol, calienta tanto el alimento de forma de que el aire que está cercano a ese alimento también obtenga más temperatura del alimento que se fue calentando y produzca una corriente, ¿sí? Con el aire circundante que permita que se forme una circulación de aire, ¿sí? Entonces el aire caliente que está en contacto con el alimento que también está caliente se aleja de ese alimento provocando que aire frío se ponga en contacto con el alimento. Y ese aire caliente se llevó unas gotitas, unas moléculas de agua que pudieron desprenderse de ese alimento. ¿Sí? Entonces, poquito a poquito, moléculas de agua caliente se desprenden del alimento y son llevadas por esa corriente de aire que se va produciendo. ¿Sí? Es como un mini sistema convectivo. ¿Sí? Pero se produce convección. Esa convección puede ser también provocada en una mayor cantidad de agua, perdón, de aire, ¿sí? Pero puede ser provocada y ahora vamos a ver cómo se hace. ¿Por qué? Porque yo quiero eliminar justamente por arrastre, con aire más caliente y más seco, las pequeñas gotas de vapor, ¿sí? Es lo que les explicaba recién. Como vimos, como ustedes habrán visto, que justamente por esta acción que nosotros provocamos sobre ese alimento, principalmente obtenemos el primer objetivo, que es la preservación del alimento. Obviamente que esa preservación la hacemos principalmente para tener nosotros el alimento preservado, y en otros casos para comercializarlo. Durante la comercialización, obviamente, el producto fresco tiene todos los inconvenientes de que a lo largo de su vida, su vida útil, digamos, puede ser atacado por microorganismos, puede malograrse, ¿sí? Entonces, la ventaja que tenemos sobre el producto seco es que lo podemos, al tener menor peso y menor cantidad de agua, por menor cantidad de agua, lo podemos comercializar más rápido, mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reduce el peso y tamaño, ¿sí? Y los costos de almacenamiento y distribución obviamente son menores, porque como yo les dije, la diferencia entre un peso fresco y el peso seco de un alimento es la cantidad de agua que le podemos sacar. Si bien los costos de producción son elevados, cuando yo quiero secar el material,
imagínense si utilizo energía solar que es gratis, esos costos se reducen notablemente, ¿sí? Entonces, para ese secador solar que vamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta los datos del recurso. Eso, bueno, está asociado justamente al lugar geográfico donde estamos, radiación, cantidad de energía solar disponible, temperatura del lugar. Cuanto más cálido sea el lugar donde estamos, mejor desempeño tiene nuestro sistema. La humedad, es decir, cuando tenemos menor humedad relativa en el aire que necesitamos nosotros obtener, ¿sí? Pues nosotros vamos a tratar de lograr un aire caliente y seco. Cuanto más humedad tenga el aire del ambiente, más nos va a costar secarlo, ¿sí? Entonces, la humedad relativa, cuando hay, por ejemplo, humedad relativa más alta, nuestro sistema va a ser un poco más lento, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a poder lograr. ¿Y el viento por qué? Porque el viento me va a permitir a mí hacer ingresar o hacer circular más rápido o menos rápido el aire dentro de mi recinto. Y eso, bueno, es algo que lo puedo ir manejando también, ¿sí? Pero si hay mucho viento, tengo que tener en cuenta esta condición porque tengo que implementar algún elemento que me permita a mí manejar la velocidad de aire con la que ingresa el aire dentro de los recintos. Calentador de aire, bueno, eso va a depender del modelo que elijamos, tanto el calentador de aire como la cámara de secado, si están por separado. Y en el caso de que necesite ventilación, bueno, está relacionada justamente al tema de los vientos predominantes, o en el caso de que yo quiera hacer un sistema más grande, utilizar elementos que permitan forzar pasivamente la circulación de aire o con algún elemento ya forzado, ¿sí? Con ventiladores con energía eléctrica, por ejemplo. Y entonces ahí tengo que tener en cuenta cuáles son las ventajas, las desventajas, los rendimientos, para tener alguna idea de qué pérdidas puedo tener, la velocidad, ¿sí? Ya vamos a ver con los modelos, cuando veamos los modelos, vamos a hacer hincapié en todos estos elementos. Bueno, justamente cuando hablemos de sistemas de colección de energía solar, que utilizamos energía solar, vamos a ver que uno de los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta es la eficiencia térmica. ¿Cuánta de esa energía solar voy a utilizar efectivamente para lograr el secado del alimento? Porque como ya dijimos antes, vamos a tener muchas pérdidas, vamos a tener muchos elementos que reduzcan esa eficiencia, ese rendimiento. Cuando tengamos, acuérdense que por un lado nosotros requerimos aire seco y caliente, ¿sí? ¿Para qué? Para provocar que ese aire extraiga humedad del alimento. Por lo tanto, ese aire vamos a tratar de convertirlo en aire con menos temperatura y más húmedo, ¿sí? Ese aire con menos temperatura, o sea, más frío y húmedo, tengo que sacarlo. De alguna manera tengo que poder hacerlo circular, ¿sí? Si yo tengo un recinto cerrado, por ejemplo, tengo que forzar la circulación de ese aire más frío y húmedo, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer con un sistema activo, como les dije, utilizando un ventilador eléctrico, o un sistema pasivo que puede usar, por ejemplo, lo que se llama efecto chimenea. ¿Sí? Es decir, lograr forzar la circulación de aire con un sistema que permita la salida de ese aire más frío y denso, ¿sí? O sea, cargado de humedad. Acuérdense que el aire seco, el aire caliente tiene, digamos, la capacidad de subir, ¿sí?
de elevarse. Y si yo lo encajono en un recinto, ese aire va a buscar una forma de subir, ¿sí? Y en esa carrera de querer subir, vamos a hacerlo pasar a través de los alimentos que están dispuestos de una manera específica, de forma de que esa circulación se realice a través de esos alimentos y ese aire caliente y seco, al pasar por ese alimento, se carga de humedad y se enfría, ¿sí? Por lo tanto, va a tratar de quedarse en el lugar. Pero si yo le insuflo, le soplo más aire caliente por una única entrada, va a forzar a que ese aire más frío y húmedo escape, ¿sí? El producto yo tengo que lograr que para que esa transferencia térmica, ¿no es cierto? Para que ese aprovechamiento sea máximo, sea el mejor posible, voy a tratar de disponerlo de alguna manera adecuada, de forma que ese aire caliente tenga la mayor cantidad de superficie de ese aire expuesta, perdón, de ese alimento expuesta para lograr efectivamente sacar la mayor cantidad de agua, ¿sí? Y esta forma de presentar el alimento, yo puedo tener muchísimas. Puedo picarlo desde muy chiquitito hasta en rodajas o hasta en cuartos, ¿sí? O hasta elementos enteros, ¿sí? El alimento entero, yo quiero secarlo y el comportamiento de ese alimento va a ser muy distinto así yo lo pico chiquitito. Entonces, vamos a ver que cada uno de esos comportamientos, ¿no es cierto?, de un alimento entero, a tenerlo en rodajas o a tenerlo picado en chiquitito, va a ser distinto. Y cada uno de esos comportamientos los puedo obtener con un estudio previo que lo voy a hacer y que me va a indicar la curva de secado de cada uno de esos alimentos, ¿sí? La curva de se denomina de secado o de desorción, ¿sí? Desorción que es quitarle el agua, ¿sí? Sacarle el agua. Y obviamente que, ¿de qué va a depender? De cómo presento yo el alimento y bueno, de cómo lo quiero tener al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero preservar sobre todo que ese alimento no solamente tenga la cantidad de minerales, vitaminas, nutrientes, ¿sí? Que yo requiero de ese alimento, sin la cantidad de agua que lo pueda malograr, ¿sí? Pero quiero que contenga también las condiciones organolépticas que lo hagan apetecible, ¿sí? Se llaman condiciones organolépticas al color, al sabor, a la textura del alimento cuando lo ingiero, ¿sí? Entonces, de eso va a depender justamente las condiciones que yo le voy a dar a mi sistema para que produzca el secado de ese alimento, lo ponga como lo ponga, lo necesite según la cualidad que yo necesite del alimento, ¿sí? Así tanto entero como en rodajas como picado finito. Esto entonces va a condicionar muchos elementos o muchas acciones que se van a producir dentro del secador solar. En el caso de un secador solar industrial que ya es un poco más grande, que ya va a ser un poco más complejo, y bueno, y ahí voy a tener que tener en cuenta muchos elementos que van a formar parte de ese sistema, ¿sí? Bueno, el tiempo mínimo de secado, eso va a depender de las condiciones climáticas donde está el secador, de las condiciones climáticas tanto de invierno como de verano. Entonces yo voy a saber si puedo utilizar el secador, en qué condiciones y en qué temporada, porque a lo mejor yo necesito, por ejemplo, para un secador industrial que lo voy a usar específicamente para un producto único, ¿sí? Por ejemplo, lo que es tabaco o lo que es
tomate, o lo que es, por ejemplo, pimiento para mi pimentón, como pasa mucho en Jujuy, ¿sí? Entonces yo voy a saber en qué temporada lo voy a utilizar con más, digamos, con más frecuencia, ¿sí? Entonces, para esa temporada es que voy a diseñar ese elemento. Y eso va a condicionar tanto el tiempo mínimo ese, porque si tengo grandes cantidades, tengo que tener en cuenta esto, ¿sí? Para ir renovando ese material que se va a ir secando. La máxima capacidad de carga, eso va a estar también en función, perdón, de la cantidad que yo requiera secar. La óptima calidad que voy a tener en el producto, ¿sí? Si yo requiero, por ejemplo, un pimiento para pimentón, entonces yo sé que al final se lo va a moler. Entonces, quiero que ese alimento al final tenga el mejor color, el mejor sabor, las mejores condiciones, por lo tanto, las otras dos anteriores también van a estar supeditadas a esto, ¿sí? Las otras dos condiciones anteriores, del mínimo tiempo de secado y la máxima cantidad de carga. Si voy a requerir, por ejemplo, una instalación industrial que tenga larga vida útil, voy a tener que invertir una gran cantidad de elementos, perdón, de una gran cantidad de inversión en materiales de construcción para que ese elemento, para que esa instalación tenga una larga vida útil, ¿sí? Y si no, lo van implementando con materiales un poco menos exigentes que me van a requerir a lo mejor un mantenimiento mucho más profundo. El, el uso de los recursos energéticos de forma eficiente. ¿Sí? Si yo voy, por ejemplo, a tener un sistema forzado, voy a ver de que ese sistema forzado tenga las condiciones edilicias o las condiciones de construcción adecuadas para que no tenga escapes, no tenga pérdidas, ¿sí? Entonces ahí voy a estar haciendo un máximo rendimiento. Un funcionamiento confiable, que por ejemplo, en el caso de que llueva o qué sé yo, sea a lo mejor un día muy frío, el secado se pueda producir, y una mínima cantidad de operarios, así que me exija un mínimo nivel de personal, ¿sí? Entonces, este secador solar industrial lo puedo hacer de distintas maneras, ¿sí? Uno activo, mejor vamos a empezar. Uno pasivo, con circulación de aire natural, mediante una chimenea solar, ¿sí? Lo puedo hacer, digamos, con un rendimiento diario, ¿sí? Que me permita a mí, por ejemplo, hacer secar 300 400 kilogramos, ¿sí? Durante, digamos, el periodo de funcionamiento. O lo puedo hacer activo, ¿sí? Que durante el mismo periodo de funcionamiento de pasivo me permite a mí aumentar esa capacidad, ¿sí? Ya aumento considerablemente. Obviamente que si voy a hacer un sistema activo, voy a tratar de que sea con los materiales adecuados para que ese sistema activo minimice las pérdidas y obtenga un mayor rendimiento. O un sistema híbrido, combinando los dos. Depende por ahí si hay mucha energía solar disponible. No hago funcionar ningún ventilador y en el caso de que lo requiera, lo voy a poner en funcionamiento, ¿sí? A ese sistema activo. Eso va a depender obviamente de em, de las condiciones que yo quiera obtener de esa instalación. La cantidad de agua evaporable se expresa en relación a su masa. ¿Se acuerdan que yo les decía que vamos a ver que, por ejemplo, vamos a hacer la relación? ¿Ustedes vieron algún material o algún producto seco? ¿Sí? ¿Vieron por lo mejor un tomate seco?
Un tomate seco, a comparación de un tomate fresco, tiene una relación de forma distinta, principalmente. Yo lo veo y la forma es distinta, ¿sí? Al fresco lo veo turgente, lo veo este, rojo, si lo aprieto un poquito es blandito, en cambio el material seco es generalmente tipo así, como si estuviese aplastado, y si lo toco, bueno, ¿no? Es más durito, ¿sí? Esa forma que yo veo como el aspecto, me refiero, el aspecto es distinto. Si yo lo peso, obviamente, también es distinto. El color que veo también, el tomate seco en general, es un poco más oscuro, un rojo más oscuro, tirando a bordó, que un tomate seco. Si yo los peso, por ejemplo, me va a dar la referencia de cuánta agua ha perdido. ¿Sí? El fresco, la mayor cantidad de componente que tiene es agua. Y esa agua es la que yo le quito. ¿Sí? Y la masa de esa agua es la cantidad que yo le quiero quitar. ¿Sí? En más o en menos cantidad. Pero bueno, es lo que yo le quiero quitar. Para determinar la masa total y la masa seca de una muestra se utiliza balance de precisión, según lo que dice ahí, ¿no? Para obtener la masa seca del producto se coloca en un horno a una temperatura adecuada de forma de provocar la ebullición del agua de forma, progresiva, ¿sí? Hasta que llegue a un peso constante. En general, ¿se acuerdan que yo les decía que las distintas alturas me producen también distintas temperaturas del agua a bullir? ¿Sí? Cuanto menos altura, menos temperatura necesito para que el agua, sí, cuanto más altura, menos temperatura necesito para que el agua llegue al punto de ebullición. Por eso indica que acá que si yo conozco el producto fresco en un horno, en una mufla, lo voy a poner a 104 grados, ¿sí? A una temperatura a 104 constante, y cada tanto voy a ir sacando ese material, ese producto fresco, o ese producto que va perdiendo agua, lo voy pesando, ¿sí? Lo vuelvo a poner, ese producto vuelve a ganar temperatura y va perdiendo agua. Cuando yo voy sacando el material y veo que el tercer peso, por ejemplo, es igual que el anterior e igual que el anterior, entonces ahí me indica que ya no le puedo sacar más agua. ¿Sí? Entonces necesito como mínimo 3 veces un peso igual. ¿Sí? Significa que entonces esa es la mayor cantidad de agua que le puedo sacar a ese producto. Entonces, a medida que yo voy sacando, ¿no es cierto? Voy tomando los tiempos, ¿sí? Lo saqué, por ejemplo, a la media hora, a la hora, a la hora y media, a las 2 horas. Todo eso voy registrando cuánto pesa. Y después lo pongo en una curva, ¿sí? En relación al peso y al tiempo. Cada tanto tiempo voy marcando cuánto peso tenía. Y de esa manera obtengo la curva de secado de ese material, de ese producto. Entonces tenemos una serie de relaciones, ¿no es cierto?, entre esas, a ver si tengo, acá está, bueno, voy a tener una cantidad determinada de contenido de humedad de ese producto, haciendo la relación entre la masa total y la masa seca obtenida. Estos valores me van a permitir a mí después tener una idea de cómo voy manejando ese producto, ¿sí? Fíjense que no es muy complicado, ¿sí? Pero sí estos elementos o estas curvas, estas relaciones,
No se preocupen porque están todas tabuladas. Las tenemos en tabla, las tenemos en libros, las tenemos en referencias, ¿sí? Cualquiera que nosotros necesitemos, tenemos las curvas de secado disponibles para poder después hacer nosotros una comparación con lo que se hace en laboratorio, con lo que se hacen en general otras empresas, ¿sí? Las tienen, también las publican a veces. Entonces nosotros podemos recurrir a esa información y hacer una comparación con lo que tenemos en nuestro caso. Bueno, esta es la tablita que yo les iba diciendo, ¿sí? Bueno, esta es en relación a estos dos valores, ¿sí? Contenido de masa de humedad en base seca y contenido de humedad de base húmeda. ¿Por qué humedad en base seca? Porque el alimento en general no pierde toda el agua, pierde el agua que se llama de constitut, perdón, no me voy a acordar el nombre. Bueno, pero pierde el agua, un agua determinada, pero no la de constitución, ¿sí? Esa agua de constitución es la que necesita intrínsecamente para seguir siendo el producto. Entonces, yo no quiero sacarle esa agua, ¿por qué? Porque si no lo estoy carbonizando. Si cuando yo le saco el agua de constitución, carbonizo el material. Yo no quiero llegar a carbonizarlo, ¿sí? Entonces, solamente le quito el agua que contiene libremente en el alimento. Esa relación la puedo tener, ¿sí? Aquí la mayoría de como les dije, de estos alimentos tenemos estas relaciones que nos van a permitir, ¿ves? Tienen este tipo de relación según la cantidad de masa de agua que le quite, ¿sí? Esta curva de secado, que en realidad es lo que yo requiero de este material, es justamente lo que yo les decía. Las curvas que produzco en relación a la cantidad de agua que va perdiendo en relación al tiempo que voy haciendo ese control. Estas curvas de secado, en general, del alimento que yo requiera, como les dije, las puedo obtener de bibliografía, de publicaciones, de empresas que se dedican a este tipo de, de, mm, de actividad, ¿sí? Que en general las tienen, las ponen disponibles para, en general para los proveedores, ¿sí? A los que ellos proveen, a sus proveedores, a sus clientes, ¿sí? Las tenemos disponibles y las podemos obtener muy fácilmente. En general, estas curvas nos van a dar mucha información, ¿sí? Obviamente que cada curva tiene incluido cuáles son las condiciones. Las condiciones de presión, de temperatura exterior, que reinaron durante el, el proceso, las del lugar, las distintas condiciones del horno que se utilizó, ¿sí? Entonces, en relación a esas condiciones, lo vamos a poder determinar si esas curvas nos sirven o no. Vamos a buscar las curvas que estén en relación a todas esas condiciones ambientales y más cercanas a lo que nosotros vamos a utilizar de todas esas que hay disponibles, ¿sí? Entonces, esas son las curvas que vamos a elegir para determinar si nuestro sistema estamos haciendo o no las cosas de forma conveniente. Y esas curvas de secado son así, ¿sí? La mayoría son de este tipo. Casi todos los alimentos tienen curvas de secado de este tipo. Por ahí con mayores periodos entre cada uno de estos puntos, ¿sí? Pero mayormente son así. Pasá, permiso.
Bueno, disculpe. Entonces le decía, el comportamiento en general de estas curvas, en la mayoría de los productos es de esta forma, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un producto cualquiera. Ah, dice cúrcuma, ¿sí? La cúrcuma, ustedes vieron que es un producto más durito, ¿sí? Entonces tiene menos cantidad de agua, al comparar, por ejemplo, con un tomate, ¿sí? Entonces, conocen la cúrcuma, ¿verdad? Ustedes son expertos en la mayoría de estos elementos. Y depende de cómo yo la trate previamente a este producto, va a tener mayor o menor, digamos, un mejor o peor comportamiento, mejor dicho, ante el proceso de secado. ¿Sí? Entonces, depende de qué tipo de proceso previo hago yo a este elemento para someterlo al secado, que voy a tener estos distintos tipos de curva. Por ejemplo, rebanado, simple rebanado, ¿sí? Un escaldado en varios tiempos. Escaldado, ustedes saben, es tener agua caliente, agua hirviendo, en ebullición, y sumergir este producto también con un rebanado de 3 milímetros durante 3 minutos, 10 minutos o 15 minutos. Entonces, esto va a provocar que el elemento esté en distintas condiciones previas al secado. En esta partecita yo mucho por ahí, como esto es una parte de química orgánica, no sé mucho cómo influye, ¿sí? En el alimento. Y sobre todo, esto está relacionado a eh, las características tanto organolépticas como de mantenimiento de nutrientes al final. ¿Sí? Así que yo mucho en esta partecita no entiendo cómo funciona, pero sé que está en relación justamente a cuánto cantidad de nutrientes quiero yo que mantenga al final y las condiciones principalmente de sabor, de color que quiero que tenga, ¿sí? Entonces lo único que sé es que se producen distintos tipos de tratamientos previos, ¿sí? Y que con eso voy a tener distintos tipos de comportamiento del alimento en las mismas condiciones, ¿sí? En condiciones similares. Cada uno de estos elementos fueran tratados previamente. ¿Para qué? Para que al llevarlos a todos al mismo momento a la cámara de secado, todos tengan, digamos, las mismas condiciones, entonces me producen distintas curvas de secado, ¿sí? Lo que a mí me conviene es si tardo más o si tardo menos, o si requiero mayor o menor cantidad de energía durante el secado, ¿sí? Y sobre obviamente las condiciones finales que voy a obtener del material, del producto. Y aquí están los distintos tipos de curvas de secado. A ver aquí si se lee. Ah, no se puede leer acá. ¿De qué tipo de alimentos son? Curva de secado de plátano, acá está. Plátano sulfitado bajo condiciones controladas. 60 grados de temperatura, 1 minuto de velocidad de aire que circula, y varios contenidos de humedad relativa. Desde 10, 1 minuto de temperatura. Bueno, acá me indica cuáles son las condiciones que tuvimos durante el tiempo del secado. Fíjense, esto es lo que me va indicando. Sí, acá una relación entre masa seca y tiempo, distintos contenidos, ¿sí? De cómo va a ir. Esto, digamos, está hecho todo en laboratorio, ¿sí? Por gente que tiene un poquito más por ahí de conocimiento del comportamiento interno de cada una de las condiciones que tiene el alimento, ¿sí? Entonces,
cada una de estas curvitas me va a indicar el comportamiento, y lo que más me interesa a mí siempre es cuál de ellas me permite a mí tener una temperatura más adecuada a la que yo puedo lograr dentro de mi recinto. Entonces, esa es la curva que voy a elegir, ¿sí? Porque muchas veces en los laboratorios, en los hornos o en las muflas que tiene, para ellos es mucho más fácil manejar la cantidad de calor con una perillita, ¿sí? Nosotros que vamos a tener un secador solar que va a estar expuesto a las condiciones climáticas ambientales, va a tener un comportamiento distinto, ¿no? Y obviamente que también va a depender de la cantidad de radiación que yo tenga disponible, ¿verdad? Entonces, fíjense que esa variación va a ser muy difícil de manejar, ¿sí? Entonces, si yo tengo unas condiciones que son más o menos similares en un determinado periodo de tiempo y una determinada cantidad de radiación solar que puedo tener, digamos, entre un rango determinado, es decir, en relación a la temperatura y la radiación solar, eso depende justamente del comportamiento de nuestro clima, de nuestro tiempo, ¿sí? Y esas son las condiciones que voy a tratar de asimilar a las curvas que puedo obtener. Entonces yo voy a poder saber si ese, producto lo voy a poder tener en 2 días, en 3 días, en 10 horas, ¿sí? Entonces yo voy a poder saber efectivamente el tiempo que voy a tardar, ¿sí? Eso es lo que más se requiere. Obviamente que esto es también a prueba y error, ¿sí? Uno cuando dispone un elemento de este tipo, nosotros por ejemplo, con los aparatitos que tenemos, que son mayormente muy rudimentarios, sí que hacemos por ahí algunas pruebas, depende de la cantidad depende, perdón, en qué época lo hacemos, ¿sí? Si lo hacemos en verano o en invierno. Bueno, aunque ahora, por ejemplo, verano e invierno no hay mucha diferencia, por lo menos acá tuvimos unos inviernos muy crudos, varios días, ¿sí? Con fríos muy elevados, perdón, de muy baja temperatura durante pocos días, y después nos pelamos de calor, ¿sí? Pero bueno, no podemos manejar mucho eso ahora con todo el cambio climático, pero podíamos llegar a tener una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Control, digamos, de tiempo que podíamos, en algunas épocas podemos hacer la diferencia, que en verano nos llevaba por ahí unas 30 horas, ¿sí? Un determinado producto, y en invierno a lo mejor tardaban 3 días, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos periodos podíamos tener más que nada con un control efectivo sobre el producto, ¿sí? O sea, también pesándolo, teniendo en cuenta las condiciones que nosotros veíamos en el producto, más o menos cuánto tiempo iba a tardar. O sea, por eso muchas veces les digo que si bien nosotros podemos recurrir a este tipo de información, lo que en general sucede es que eh, lo vamos a ir manejando nosotros eh, con el producto, perdón, con el control propio sobre el producto. Bueno, aquí hay más, fíjense que que los tiempos van a ir cambiando, en este caso es orégano, ¿sí? Son hojas, ¿sí? Es decir, si yo por ejemplo, como en este caso el plátano, seguramente, bueno, acá plátano sulfitado, es un baño con algún sulfito, eh, seguramente es en rodajas, ¿sí? En rodajas muy finas, o no, bueno, acá mucho esa información no da, pero bueno, en rodajas finas, pero que nunca lo podemos comparar con una hoja de este tipo, orégano, que son en general muy chiquititas, ¿sí? Entonces, el comportamiento del material del producto va a ser muy distinto. Bueno, aquí velocidad de secado.
Esto tiene que ver muchas veces también con el comportamiento del producto ante el aire seco circulante para intercambiar humedad, ¿sí? Intercambiar esas gotitas, esas moléculas de agua que quiero quitar, ¿sí? Entonces, las curvas de evaporación, como vimos antes, de curva de secado, van a ser distintas a la velocidad, ¿sí? Cuando yo quiero contrarrestar la velocidad de aire con cómo se va produciendo el secado. Eso justamente va a ser la relación de cantidad de masa o de volumen de agua que quiero sacar en relación al tiempo. Y acá está un poquito lo que les explicaba en relación, por ejemplo, a esta curvita, ¿sí? Estos son puntitos muy emblemáticos, ¿sí? En el comportamiento del secado que tenemos en general de todos los alimentos. Fíjense que en este caso, ¿sí? Tenemos acá un poquito más marcado, pero en general estas curvas son así, ¿sí? Tenemos en el A y el B, mayormente acá, mayormente por este punto. Fíjense cómo tienen distintos comportamientos. Y esto más que nada, ¿por qué? Porque esto se ve rápido, el A y el B en general, aquí están muy cerquita, ¿sí? Más lejano está el C y el D, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos casos yo puedo manejar la temperatura, ¿sí? Y fíjense que acá es mucho más caída, mucho más en caída, ¿sí? Que acá, por ejemplo, ¿sí? Estos son, vamos a ver acá a qué se refiere con estos puntitos emblemáticos. Obviamente que en esta etapa principal, lo que yo estoy logrando es que el alimento se caliente. ¿Se calienta y cómo se calienta? De afuera hacia adentro. Entonces, en esta etapa yo logro el calentamiento inicial de toda la parte exterior, ¿sí? Por eso es que requiero que ese alimento esté con la mayor cantidad de superficie expuesta, porque me va a permitir a mí calentar más rápido ese alimento desde afuera hacia adentro. En esta etapa logro eso, o sea, es desde que empieza el proceso hasta que logro que toda la capa exterior esté a una temperatura que permita los primeros desprendimientos de esa molécula de agua, ¿sí? Que están justamente en esa parte de la superficie. En la etapa B y C es el primer periodo de secado o periodo de velocidad de secado constante, donde se va a ir evaporando el agua que tengo en esa capa exterior, ¿sí? Y después ese calor va a ir ingresando una vez que está bastante ya sin humedad, la parte exterior, que nunca está sin humedad, en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa parte que va perdiendo agua, va requiriendo agua del interior, ¿sí? Es decir, va transmitiendo la energía del calor, ¿no es cierto?, que va absorbiendo a las partes más internas de esa rodaja o de esa hoja, y va entonces permitiendo que esas moléculas de agua adquieran energía y vayan buscando la forma de liberarse. Entonces, en este periodo es que va tratando de ir ingresando esa energía a capas más profundas. Y en el último periodo, bueno, es cuando ya voy evaporando la mayor cantidad de energía ya más en el centro, ¿sí? Y como ya hay más cantidad de producto sin agua, ¿sí? Entonces esa parte es un poco más rápida. Si se va calentando, voy logrando que se caliente la parte interna del alimento. Dice, el segundo periodo de secado, periodo de velocidad de secado decreciente, donde se evapora la humedad ligada al material y predominan las condiciones internas. En estas condiciones el producto tiene un comportamiento higroscópico, es decir, que va transmitiendo más energía al agua que contiene.
un parámetro muy importante a determinar estos materiales a secar es la humedad a la cual se cambia el primero y segundo periodo llamado humedad crítica. Entonces, fíjense que acá ya es una parte más interna, ¿sí? del comportamiento del material. Y fíjense que, por ejemplo, en la parte de las hojitas, ¿sí? Cuando teníamos las hojitas, este comportamiento se llega mucho más rápido, ¿sí? A este comportamiento se llega mucho más rápido que cuando tenemos, por ejemplo, las, las rodajas más gruesas de banana. Ay, perdón. Bueno, transmitancia global. Bueno, esto tiene que ver con otro concepto de distintos elementos que voy a utilizar para la construcción de mi recinto. Puedo utilizar estos, son de plásticos, son de distintos tipos de plásticos poliméricos. Este es de un vidrio y esta es la transmitancia global en general del aire, ¿sí? Entonces, depende de qué tipo de elementos yo utilice, va a ser la cantidad de radiación solar que voy a poder hacer, pasar al recinto que yo estoy utilizando para que se genere este secado. ¿Sí? En general, bueno, vamos a ver que la del vidrio es la mejor, ¿sí? Que es la que se asemeja a la natural, a la del aire, ¿sí? Pero muchas veces el vidrio lo que tiene es que, primero, que es un material caro, y es un elemento material caro de mantener. ¿Por qué? Porque cuando se calienta, cuando se rompe, hay que reponerlo, ¿sí? Entonces tenemos una serie de elementos que son plásticos, ¿sí? Distintos tipos de plásticos, que no tienen un comportamiento ideal, ¿sí? Como lo es el del vidrio o el del aire, pero que permiten que podamos utilizarlo para elementos un poco más económicos, ¿sí? La transmitancia tiene que ver con la cantidad de calor. ¿Se acuerdan que yo les decía la transmisión por radiación, que adentro de un elemento, es decir, desde la superficie donde recibe el calor, cómo lo transmite molécula a molécula internamente hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, esta transmitancia en un espesor, en un vidrio de espesor 2 milímetros, fíjense, tiene este comportamiento. Pero los plásticos, justamente por su característica muchas veces de aislantes, ¿sí? Tienen una menor transmitancia. Pero no quiere decir que no lo tengan cuando hablamos de elementos finos o de muy poco espesor, ¿sí? Cuando hablamos de elementos de muy poco espesor, se comportan bastante cercanos a lo que es el vidrio. Entonces, estos recintos donde yo quiero que aumente la temperatura y la transmitancia también tiene que ver con algo que pasa de un lado hacia el otro, ¿sí? Cómo transmito desde el lugar más caliente al lugar más frío cuando lo estoy calentando, y cómo transmite el lugar más caliente cuando eleva su temperatura ese recinto, esa caja que yo quiero hacia afuera. También pierde, ¿sí? Entonces el comportamiento del plástico no es del todo muy conveniente, pero sí es aceptable, ¿sí? Bueno, con estos conceptos, discúlpenme, pero la garganta por ahí ya me está jugando una mala pasada. Con estos conceptos creo que vamos a dejarlo por aquí y vamos a continuar con los distintos modelos, ¿sí? La próxima clase, y vamos a volver otra vez a hablar de todos estos temas y vamos a terminar con eso, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna duda, consulta ahora respecto de los temas que estuvimos viendo.
los leo, o si pueden abrir su micrófono. Me dejaron sola, hablando como loca sola. ¿Tienen alguna duda, consulta respecto de todos estos temas que vimos? Yo por ahí me embalo, me dice mi doctora que tengo que hablar más lento, pero por ahí quiero hablarles, contarles todo rápido y bueno, me embalo y a lo mejor me quedó algún conceptito por ahí que a ustedes no les haya quedado claro, pero si no, bueno, les pido que dejemos aquí y si podemos, bueno, nos vemos la semana que viene o bueno, seguramente con el profe. Bueno, en vista de que no pusieron ninguna consulta en el chat, vamos a ir entonces dejando el tema aquí y vamos a retomarlo con los ejemplos la semana que viene, ¿les parece? Bueno, espero que tengan un lindo fin de y una excelente semana. Les mando un saludo a la distancia.